En este video te explicamos cómo realizar una carga masiva de empleados en Runa. Primero, dirígete a la pestaña Empleados dentro del menú morado y selecciona Lista. Da clic en el botón Más acciones y selecciona la opción de carga masiva de empleados. Aparecerá un modal y tendrás que descargar un formato dando clic en el icono o en el enlace morado. Abriendo el Excel vemos que hay que llenar la siguiente información. Información básica, información sobre el empleo actual, detalles de compensación, datos de pago y el saldo de vacaciones. Para tener una carga exitosa es importante que no olvides llenar todas las columnas de color morado. También es necesario respetar la fila 3, que es el ejemplo. Algunas de las celdas ya tienen opciones preestablecidas en una lista desplegable. Para tener una carga exitosa es importante que no escribas en estas celdas. Si la celda no tiene una lista desplegable, tendrás que llenar la información manualmente. Veamos los campos. El primer campo es el código de empleado. Es el folio que el empleador le asigna a su empleado para tener un registro de expediente. Posteriormente, hay que agregar la información correspondiente al nombre y los apellidos. Esta información debe ser igual a como se tenga dada de alta el empleado en el IMSS. Después llenamos la información de fecha de nacimiento. Vamos a agregar también la información correspondiente a la fecha de antigüedad, que impactará en el factor de integración para el cálculo del salario base de cotización. Después seleccionamos el género de nuestro empleado. Los siguientes tres campos son importantes para el timbrado: el RFC, CURP y el número de seguro social, en caso de ser un esquema de sueldos y salarios. Recuerda que el CURP es de 18 caracteres, mientras que el número social debe ser de 11 dígitos. Luego tenemos los campos de email y email secundario, independientemente de que tenga un dominio corporativo o comercial. Runa utilizará el email personal para enviar los recibos de nómina, así como la invitación a la plataforma de Runa, en caso de que el empleado tenga acceso a su perfil de empleado. Si el empleado no tiene un email, se puede dejar el campo vacío. No es posible tener el mismo correo en más de una plataforma, así que si Runa arroja un error de correo ya existente, es posible que el empleado fue registrado en Runa previamente por otra empresa. En este caso, se aconseja contactar al equipo de Customer Support. Los siguientes campos son el puesto y el área, que se necesitan configurar primero en Configuración, Áreas y Puestos. Es importante que los nombres del área y puesto coincidan con los nombres establecidos en la configuración. Por ejemplo, si en Runa configuramos el nombre del área en mayúsculas y lo escribimos con minúsculas en el Excel, Runa marcará un error. Adicionalmente, no es posible tener el mismo nombre de puesto en dos o más áreas, por lo que se aconseja agregar un elemento de distinción. Por ejemplo, en vez de llamar los puestos gerente, llamarlos gerente de marketing, gerente de ventas, etc. Después encontramos la fecha de inicio de contrato. En caso de que fuera diferente a la fecha de antigüedad, es necesario agregarla. Si no es diferente, se puede usar la fecha de antigüedad. La fecha de fin de contrato solo aplica cuando se trata de un contrato por tiempo determinado u obra determinada, o bien cuando es asimilado. Es importante que estos valores sean en formato de número para que Runa los reconozca. En el siguiente campo agregamos el estado, con el que se calculará el impuesto sobre la nómina, mejor conocido como ISN, ya que este cambia dependiendo del estado. Posteriormente agregamos el tipo de empleado y el tipo de contrato. Dando clic en el campo, se desplegarán todas las opciones existentes. Después agregamos la política, que se debe configurar previamente en la pestaña Políticas dentro de la configuración. Es importante utilizar el mismo nombre que se configuró en Runa para que el sistema pueda reconocer la política en la carga masiva. Escogemos el área geográfica que aplica para el salario mínimo, zona libre de la frontera norte o área general. Después escogemos el esquema de jornada, que se debe configurar en la pestaña de jornadas y festivos dentro de la configuración. Aquí también es importante utilizar el mismo nombre utilizado en Runa y escrito de la misma manera para que sea reconocido en la carga masiva. Seleccionamos el tipo de compensación, fijo, variable o mixto. Hay que agregar datos acerca de la compensación: el sueldo bruto mensual, es decir, la cantidad
total que el trabajador percibe antes de las retenciones, el salario diario que se obtiene dividiendo el salario entre los días del mes. Por último, agregamos el salario base de cotización, con el que el empleado está cotizando ante el IMSS. En caso de no conocer el salario base de cotización, se puede obtener desde el portal ITSE, descargando la emisión mensual. En algunos casos también vienen los recibos de nómina, dependiendo del sistema que se manejaba antes. Después configuramos el grupo de nómina, que se debe configurar previamente en la pestaña Nóminas dentro de la configuración. Es importante utilizar el mismo nombre utilizado en la configuración, escrita de la misma manera, para que el sistema pueda reconocer el grupo de nómina correctamente. Llegamos al método de pago. En Runa utilizamos diferentes métodos de pago que pueden ser transferencia, cheque o efectivo. En caso de pagar por transferencia, es necesario contar con la siguiente información: el nombre del banco, el número de cuenta, la clave y, en caso de que sea necesario, el número de cliente. Se sugiere convertir las columnas de clave y cuenta en formato texto. De esta manera, si los números empiezan con 0, el Excel no los eliminará. Finalmente, agregamos el saldo de vacaciones. Estos son los días de vacaciones que el empleado no gozó y la empresa quiere respetar. Así Runa los considerará junto con los días proporcionales del año actual. Es importante recordar que Runa hace un cálculo automático proporcional de las vacaciones en base a las políticas que tenemos configuradas. Es decir, si subimos a Runa un empleado que ya lleva 2 años con la empresa, Runa calculará automáticamente los días madurados para el segundo año. Si el empleado no tiene vacaciones arrastradas o días adicionales a los de las políticas, se aconseja subirlos con saldo cero y dejar que Runa haga el cálculo. Una vez que ya contamos con toda esta información, se podrá empezar con la migración de la data, subiendo el formato en el modal. Después, espera que cargue la información y verifica el detalle de tus empleados. En caso de que haya errores, verás un modal que te avisa que existen empleados con errores. Podrás revisar los errores en Ver detalles, donde todos los empleados con errores tendrán un icono. Mueve tu cursor arriba del icono para que te indique cuál es el error encontrado. Los empleados con error no estarán dados de alta hasta que tengan el estatus de éxito. Para corregir los errores y descargar el nuevo formato, da clic en el enlace Excel de empleados con error. Podrás descargar un Excel que contiene solo los empleados con errores. Es importante que después de corregir los errores, verifiques el formato de la clave y cuenta bancaria, ya que por seguridad los últimos dígitos se cambian a 000. Cuando hayas hecho las correcciones en el Excel, vuelve a subir tu archivo para cargarlos nuevamente y listo.